Amén, Dios les bendiga, hermanos. Vamos a comenzar esta predicación que lleva por título Las delicias del Evangelio. Comenzamos orando. Padre, te damos las gracias, Señor, porque has permitido un domingo más que podemos estar alabando tu nombre, Señor, con estas hermosas alabanzas en las que nos podemos deleitar, Señor, en las que nuestro espíritu se alegra, Señor, al cantarlas. Te damos las gracias, Señor, porque tu palabra hoy nos va a enseñar en dónde están tus delicias y si las estamos viviendo, Señor, te pedimos que te muestres a través de la Escritura, Señor, para que podamos vivir conforme a tus mandamientos. Dejamos esta predicación en tus manos, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Esta predicación, como dije antes, tiene por título Las delicias del Evangelio. Vamos a leer el Salmo 34, versículo 8, que dice así: Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Esto quiere decir, en este Salmo, que lleva por título, si leemos el capítulo completo, dice la protección divina, y hace una breve leyenda debajo de este Salmo, que dice: Salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Abimelec, y él lo echó y se fue. ¿Por qué es bueno comentar todo esto? Porque nosotros podemos sacar una idea, hay una interpretación errada del versículo, si nosotros no entendemos el contexto de lo que está hablando el versículo, en qué tiempo, a quién y por qué este salmo se refería de esa forma. Este salmo fue escrito por David en un tiempo de angustia y de persecución. Cuando leía la primera vez este versículo que dice: cuando David se fue de la presencia de Abimelec, uno entiende, si no sabe quién es Abimelec, o qué es lo que es, mejor dicho, uno diría, bueno, se fue de la presencia de un rey, y es así, pero Abimelec no es un nombre, Abimelec es un título de rey. Es como decir Faraón. Abimelec es Faraón en la cultura filistea. Entonces, la historia de este salmo, David está siendo perseguido, David está siendo perseguido por su propio pueblo, por Saúl. Escapando de esa persecución con temor y miedo, se va a la ciudad de Gat, una ciudad filistea, en donde hay muchas personas que también los reconocen, ¿no es cierto? Cae en esa ciudad escapando con temor y miedo, por eso que los versículos de este salmo dice que él lo dice: venid, hijos míos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Dice: este pobre clamó y le oyó Jehová, el versículo 6 del mismo Salmo 34. Y el versículo 4 lo dice claramente cuál era la situación de David en ese momento. Dice: busqué a Jehová y él me halló y me libró de todos mis temores. O sea que David estaba escapando y tenía miedo, por eso cayó en esa ciudad, la ciudad de Gat. Entonces lo toman, este filisteo, cae delante de presencia de este Abimelec, que es el rey de Gat. Su nombre no es Abimelec, su nombre es Aquís, es el rey Aquís, el rey de Gat, que es justamente el título de él, un rey que en este salmo se menciona como un Abimelec. Es como, bueno, decir faraón en egipcio. ¿Por qué es bueno entrar en el contexto? Porque si nosotros no entramos en el contexto en el que está pasando David, nosotros podemos tergiversar este versículo y creer algo errado. David acá estaba
no estaba pasándola bien y está diciendo, gustad y ver qué bueno es Jehová, no está diciéndole, miren qué bueno que es Dios, miren qué lindo que es el Señor, qué hermoso que es el Evangelio, qué hermoso que es servirle a Dios en una situación después de terminar de comer una rica cena, ni de pasarla bien. Por eso es que es importante leer el contexto y la historia de dónde viene este versículo. No nace desde la comodidad, no nace de estar bien, nace de una persecución, nace del temor, nace del miedo. No nace de una experiencia linda, sino que de algo que muchas veces nosotros como personas podemos llegar a tener, a padecer. Persecución, preocupaciones, miedo, angustia. David había probado la misericordia divina en medio del temor. Por eso invita al pueblo a gustar y ver la bondad del Señor. Y este versículo nos presenta una religión fría y una fe superficial. Este versículo no representa una fe legalista, ni una fe superficial, ni una fe basada en el libertinaje. Presenta una relación viva con Dios, donde el creyente no solo conoce de doctrinas, conoce de la Escritura, sino que disfruta espiritualmente de la gracia y de la presencia de Dios. ¿Cómo vemos esa presencia de Dios en medio de las dificultades? Sin embargo, el corazón humano a veces suele desviarse, y es lo que vemos en todas las denominaciones que tenemos hoy en día, porque el corazón humano es así. Nos desviamos en dos puntos grandes, o legalismo o libertinaje. El legalismo lleva un gozo falso, lleno de cargas y de restricciones que buscan, por un lado, buscar el favor de Dios y por otro lado, evitar los juicios y los castigos de Dios. Por otro lado, el libertinaje lleva una vida tibia, donde el gozo y el deleite aparenta estar en Dios, pero no está en Dios. Está en la concupiscencia del corazón de las personas que lo único que buscan es satisfacer sus necesidades y a Dios usarlo como un medio para un fin. Entonces, entender este equilibrio entre estas dos cosas es lo que nos va a dar el deleite verdadero del Evangelio. ¿Por qué? Porque muchas veces escuchamos mensajes acerca del pecado, del arrepentimiento, que todo es pecado, que hay que luchar, y parece que fuera todo medio como pesado, medio como que fueran todas malas noticias. Entonces uno se pregunta, ¿dónde está lo lindo? ¿Dónde está lo delicioso? ¿Dónde está lo rico del Evangelio? ¿Dónde está lo hermoso? Lo delicioso. Entender estas dos cosas nos va a dar el punto justo para que nosotros podamos vivir un evangelio deleitoso, que nos podamos deleitar en Dios. ¿En dónde está entonces este equilibrio? Efesios 2, versículos 8 y 10, nos dice el equilibrio perfecto de todo, porque es el Creador. Dice Efesios 2, versículos 8 y 10, porque por gracia sois salvos, no por obras. Ese es el punto de equilibrio, porque por gracia somos salvos, no somos salvos ni por obras. Y luego dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Para eso es que estamos creados, para hacer buenas obras, y tenemos que observar el orden, que dice, no dice que tengamos que hacer buenas obras para ser aceptados, sino que tenemos que recibir esa gracia que nos da esa salvación, y después esa salvación nos da esa transformación y por consiguiente una obediencia, ¿no? Que esa obediencia trae por consecuencia felicidad y gozo. Vamos a ver en la palabra lo que verdaderamente trae deleite a un cristiano y cómo se muestra ese equilibrio entre el legalismo y el libertinaje. ¿Por qué? Porque el Evangelio no es simplemente doctrina, enseñanza, aunque tiene mucha doctrina y enseñanza, pero si nosotros no la sabemos interpretar, no la sabemos vivir conforme al Espíritu Santo, vamos a caer sí o sí en uno de esos dos lados, y los extremos siempre son malos.
Acá quiero compartir con ustedes 2 o 3, estos son, yo les llamo mis versículos favoritos, porque son los más lindos, pero no porque sean lindos simplemente por lo que dicen, sino por lo que uno vive. Yo he vivido el Evangelio de manera agradable y linda con estos versículos. Esto es lo deleitoso del Evangelio, esto es lo lindo, esto es lo que muchas veces nosotros tenemos que vivir o vivimos, y muchas veces no nos damos cuenta o no tenemos ojos para verlos. Vamos al Salmo 37, versículo 4. No voy a hacer mención de lo que viví con este Salmo 37, versículo 4, porque fue algo para mí maravilloso. Podría dar un testimonio de este Salmo, pero no sería algo provechoso para ustedes, porque para mí fue algo milagroso, pero para otros puede haber sido cualquier cosa. Lo que sí es claro, y esto es lo que tenemos que creer, y en esto sí le tenemos que prestar mucha atención, es en lo que está escrito. ¿Y qué dice el Salmo 37, versículo 4? Dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Es clarísimo este mensaje, es clarísimo esto lo que dice el Espíritu Santo a través de la Escritura, porque toda Escritura está inspirada por el Espíritu Santo de Dios, y esto es lo que nos dice claramente dónde tiene que estar nuestro deleite. El verdadero deleite del cristiano no está principalmente en las bendiciones, lo que muchos buscan, los dones, el ministerio, las experiencias y ni siquiera en las emociones espirituales, que producen muchas emociones espirituales. El Evangelio sí produce emociones lindas, alegría, gozo, llorar de llanto, de saber que Dios te salvó. El ministerio, no, aunque eso produce una emoción, el deleite no tiene que estar en un ministerio. Ahora eso parece medio contradictorio, ¿no? Pero ese no es el objetivo. ¿Por qué? Lo dice el mismo Salmo 37:4. Si yo me deleito en Jehová, Jehová me va a dar esas peticiones de nuestro corazón. Muchas veces las peticiones de nuestro corazón, ¿qué son? Bendiciones. Porque eso es lo que uno necesita, eso es lo que uno quiere a veces, que ser bendecido. Desde el Antiguo Testamento las personas se aferraban a Dios para pedirle su bendición. Eso es lo que naturalmente nosotros queremos. Queremos las bendiciones de Dios, las anhelamos. Los dones, muchas personas quieren esos dones, los anhelan, pero eso no puede ser el centro de su deleite. Tiene que ser Dios, como lo dice el Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová, dice. No dice deleítate a sí mismo en tu don, en tu ministerio, ni en tus experiencias, ni en tus emociones. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová. El verdadero deleite del creyente está en Dios mismo. El Salmo 37 lo dice claramente. El verdadero deleite está en Dios, no solo en los beneficios, porque muchos buscan ayuda a Dios solamente por su ayuda en una enfermedad, por paz, porque tienen una vida muy perturbada, prosperidad, alivio, muchas veces respuestas. Pero el Evangelio lleva al creyente a algo mucho más profundo, disfrutar de Dios. Porque nosotros podemos conocer mucho, y tristemente hay muchas personas que conocen mucho de Biblia, pero no conocen a Dios, ni siquiera lo disfrutan. Entonces, ¿qué significa esto de deleitarse en Dios? Es encontrar una satisfacción espiritual, no en lo que Él puede dar, sino quién es Él. En su carácter, en su presencia, en su gloria, en su verdad, en su comunión y en Cristo mismo. Cristo es el centro de todo nuestro deleite cristiano. Jesucristo es la revelación suprema de la gloria de Dios, y el creyente, todos nosotros que creemos en Jesucristo, encontramos el deleite en la gracia de Cristo, en su cruz, en su justicia, en su amor,
y en su suficiencia. Cristo es suficiente para que nosotros podamos vivir una vida deleitosa. Si para nosotros Cristo no es suficiente, nada lo va a hacer. Por ende, nada va a ser deleitoso para nosotros. Siempre vamos a estar buscando algo que nos deleite, y si no es Cristo, y si Cristo no es suficiente, significa que hay un vacío, y ese vacío solamente lo puede llenar Cristo. La palabra de Dios es la que alimenta ese deleite. Salmo 1, versículo 2 dice: en la ley de Jehová está su delicia. Entonces, ¿dónde está nuestra delicia? Tiene que estar en la Escritura, en la ley de Dios, lo que Él ha puesto, en lo que Él ha mandado, en sus mandamientos. El creyente ama la palabra porque en ella conoce más a Dios, y la Biblia no es un mero contenido intelectual, porque por eso es lo que podemos llegar a obtener leyendo la Biblia, incluso haciendo cursos, pero no es más que un conocimiento intelectual. El Evangelio es mucho más profundo que eso. El verdadero deleite produce obediencia. Y acá está el equilibrio bíblico entre el legalismo, que obedece sin deleite, y el libertinaje, que quiere deleite sin obediencia. El Evangelio produce obediencia, nacido del deleite en Dios. Entonces, ¿estamos viviendo la pregunta que nos deberíamos hacer, ¿estamos viviendo esas delicias? Y este es uno de los otros versículos que muchas veces me gusta porque lo vivo, y lo hago, y lo hacemos. Eclesiastés 5:18. ¿Qué dice Eclesiastés 5:18? He aquí, pues, el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo. Esa es una de las delicias más lindas del Evangelio, que nosotros podemos gustar lo bueno que es Dios cuando nos da un trabajo en el que después podemos comer y que podemos beber. Todo bajo su mandamiento, todo bajo su soberanía, su Espíritu Santo, que nos guía a hacer todas las cosas, tanto la comida como la bebida, a controlarla de manera que no sea de alimento, pero no que no sea de idolatría. Porque nosotros estamos tan corrompidos en nuestra naturaleza que hasta lo que es bueno, como la comida, nos puede terminar matando. Hay programas que justamente muestran eso, cómo una persona puede llegar a la muerte por no controlar sus ansias de comer. Cuestión de peso, creo que es uno de esos. Y hay otros estadounidenses que es tristísimo ver cómo personas de hasta 300 kilos que llegan a pesar terminan muriendo porque no pueden controlar sus ansias de comer, y es comida. Es decir, como algo que es vital para nosotros puede transformarse en la muerte de una persona. Bueno, estas delicias que nosotros podemos disfrutar de comer y de beber sin ningún tipo de restricción, porque la Biblia no habla de restricciones para los que están en Cristo Jesús. Sí hubo restricciones en el Antiguo Testamento para poder mostrar un pueblo que estaba apartado para Dios, pero todo eso es sombra de lo que había de venir, que es Cristo. Cristo ya se hizo manifiesto a toda la humanidad, a todos nosotros. Entonces nosotros tenemos que vivir bajo su mandamiento. Y aquí dice, pues, el bien que yo he visto. Ese es el bien que nosotros tenemos que disfrutar. Eso es el bien y lo delicioso del Evangelio, de poder uno disfrutar de comer y beber lo que Dios nos ha dado. El trabajo es algo que Dios nos ha dado. ¿Y por qué siempre muestro este versículo? Porque en la comida y en la bebida, muchas veces, en lugar de sentarnos a comer y disfrutar un momento deleitoso,
muchas veces se transforma en un momento de llanto, un momento de pelea y un momento de profunda angustia que quita hasta los deseos de comer. Salmo 102, versículo 4, dice así: mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Entonces, si nosotros estamos viviendo estas delicias del Evangelio, cuando nosotros comemos y bebemos, esto no debería cumplirse en nosotros, de tener un corazón herido que a llegar al punto de una tristeza que no te dejan ni comer. Y generalmente esto a veces yo por mi parte lo he aprendido porque por el amor, ¿no es cierto? Porque eso es Dios. Si nosotros estamos en amor y amamos a nuestro prójimo, a nuestra pareja, a nuestro esposo, a nuestra esposa, vamos a evitar un montón de comentarios, actitudes y acciones justo a la hora de comer, para que justamente después esto del Salmo 102, versículo 4, nos pase en nosotros. Que en lugar de estar comiendo y disfrutando de un buen momento, terminemos llorando o terminemos enojados o terminemos peleando. Eso es algo que con el tiempo uno lo va aprendiendo. A todas esas discusiones, todos esos problemas, discutirlos sí, porque no hay que aplazarlos si hay algún conflicto, sino que hablarlo en el tiempo que se tiene que hablar. No a la hora de comer ni beber en un momento en donde la familia debería reunirse a disfrutar el alimento, a darle gracias a Dios por lo que nos da. Y muchas veces, mal entendiendo eso, tomamos ese momento o para reprender a nuestros hijos, para reprender a nuestra esposa, o las mujeres para responder al esposo justo a la hora de comer. ¿Cómo cae eso? Y a muchos se les va el deseo de comer, se les va el deseo de seguir comiendo si estaban comiendo. Salmo 42, versículo 3, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Ese versículo habla de una persona que cree también, pero no tenemos que llegar a eso, a que nuestra comida sea pan, nuestra comida, nuestro pan sean lágrimas, y de día y de noche. ¿Por qué? Porque el Evangelio no produce eso. El Evangelio produce toda cosa hermosa, linda, deleitosa. ¿Por qué están escritas estas palabras entonces? Porque eso es lo que produce el ser humano, nuestra carnalidad, nuestras actitudes sin Dios. Otro versículo, vamos a 1 Corintios 10, versículo 31, que también habla de exactamente lo mismo. Esto lo podemos ver en el Salmo Eclesiastés 5:18, pero 1 Corintios 10:31 habla de lo mismo, pero hace un agregado mucho más interesante. Dice 1 Corintios 10:31, dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Otra vez está acá la comida, la bebida, pero agrega, dice, y si haces otra cosa, lo que sea, por eso no da especificación de qué cosa es, sino de lo que sea que vos hagas, hacerlo todo para la gloria de Dios. Y acá es donde está el problema. Porque está hablando de comida y bebida, y el legalismo te lleva a restringirte de ciertas comidas o de ciertas bebidas para decir, bueno, yo soy agradable a Dios, y Dios va a responderme a mí porque yo me restrinjo de ciertas comidas y de ciertas bebidas en lo espiritual. Eso ya es legalismo. Por otro lado, el libertinaje, puedo tomar y hacer de todo, comer y hacer de todo, sin ningún tipo de orden, sin ningún tipo de restricción. Total, ya Cristo me salvó. Eso es libertinaje. Entonces, ¿qué quiere decir este versículo
de Corintios 10:31, justamente lo que dice, que podemos comer y que podemos beber, no hay ningún tipo de restricción, y todo lo que queramos hacer, hacerlo todo para la gloria del Señor. El creyente puede disfrutar de una comida, puede disfrutar de su familia, puede disfrutar del descanso, puede disfrutar de la música, puede disfrutar de la amistad, naturaleza, el trabajo y siempre y todo que esté sometido a la gloria de Dios, a sus mandamientos. La santidad bíblica, que es lo que nos llama a hacer, por eso es que nos llama a arrepentirnos, nos llama a ver cuál es el pecado que hay en nosotros y demás. Pero la santidad bíblica no es rechazar lo que nos produce alegría en este mundo. No es eso santidad, lo que muchos creen que es. Entonces yo dejo de ejemplo, creo que es lo que más se pregunta, si un cristiano puede tomar vino. Claro que un cristiano puede tomar vino, lo tomó Jesús, ¿cómo no lo vamos a poder tomar nosotros? Ahora Jesucristo en ningún lado dice que se embriagó, ni que se emborrachó, ni que condenó a nadie por tomar vino. Siempre se condena la embriaguez. Entonces, si yo me restringo de todas esas cosas, voy a ser más espiritual, voy a estar más cerca de Dios, voy a recibir algo más de Dios. No, porque eso no nos hace ni más santos, ni no nos hace ni más pecadores. La santidad bíblica no pasa por restringirse de cosas. No podemos rechazar algo que nos produce alegría. El vino dice que alegra el corazón del hombre. Lo dice la Escritura, no es algo que yo lo piense. La santidad bíblica no es rechazar toda alegría terrenal, sino disfrutarla correctamente bajo el señorío de Dios. Todo lo que está hecho es para que nosotros los disfrutemos. Dios lo hizo, Dios lo creó. No lo creó para nada, lo creó para nosotros. Lo creó para que nosotros disfrutemos de todo lo que Él ha creado. Primera de Timoteo 4:4 lo dice claramente, porque todo lo que Dios creó es bueno. Y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Si el vino fuera tan malo, ¿por qué Dios lo creó? No debería existir. Si las drogas, muchos dicen, no, pero las drogas no son malas. Las drogas son un medicamento, eso es lo que son. Las drogas las creó Dios, permitió que se crearan para nuestra sanidad. Para eso son las drogas. Esteroides son medicamentos para personas con desnutrición extrema. Son esteroides, pero son drogas. Que la persona en su maldad las utilice mal ya es otro tema. Ese es el resultado de pervertir lo que Dios ha creado. Pero no es malo. El vino tampoco es malo. No le podemos echar la culpa al vino porque una persona se embriague. ¿Qué culpa tiene el vino? Todo lo que Dios creó es bueno. Nada se debe desechar. ¿Y qué es lo que produce ese problema? Obviamente el pecado. Agustín de Hipona, uno de los padres de la Iglesia, decía esto: el pecado consiste en amar desordenadamente las cosas buenas. Porque no todo pecado nace simplemente de algo que sea malo. Hay cosas buenas que si nosotros las hacemos desordenadamente, se transforman en pecado, como comer demasiado. Colosenses 3, versículo 5, nos llama a hacer morir, pues lo terrenal en vosotros, que es fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Eso es lo que nos dice el Evangelio, que nosotros debemos dejar todas esas cosas. Pero fíjense qué dice de la fornicación y las pasiones desordenadas. Cuando la fornicación es mala, cuando está
en desorden, en desalineo con los mandamientos de Dios, porque no es malo que un hombre busque una mujer. Ahora que un hombre quiere estar con una mujer y mantener relaciones como si estuvieran casados sin estarlo, eso es fornicación. ¿Es malo que un hombre y una mujer quieran estar juntos? Por supuesto que no. Las pasiones desordenadas, ¿podemos tener pasiones? Por supuesto que sí, todas las tenemos. Algunos tienen pasión por el fútbol, otros por algún deporte, otros por leer, lo que sea que la pasión que tenga cada uno, no significa que sean malas, que sean desordenadas, sí, porque eso es lo que justamente lleva a la idolatría. Generalmente, esto es bueno entenderlo porque muchas veces vamos a encontrar predicaciones por ahí, o justamente nos vamos a encontrar con personas que por ahí dan ese consejo de decir, bueno, a vos te pasa esto porque te vas a un gimnasio o porque tenés amigos que juegan al fútbol, todo ese círculo. Entonces, lo bueno sería no ir al gimnasio, no juntarse con personas que vayan a jugar al fútbol. Muchos satanizan el fútbol, satanizan los deportes, porque entienden que eso les puede llegar a producir idolatría. Y en cierta forma es así, porque si nosotros, mi pasión es el ciclismo y el deporte, si yo eso no lo controlo y no lo sujeto a la voluntad de Dios, eso se me va a convertir en un ídolo. Y yo el domingo, en lugar de estar predicando la palabra de Dios y deleitándome en su palabra, creciendo en santidad y conocimiento de Cristo, estaría dándole gusto a lo que a mí me gusta. Por eso es que se puede transformar en idolatría, y sí, todo lo podemos hacer idolatría. Todos nosotros, lo que a nosotros nos gusta, lo podemos transformar tranquilamente en idolatría, y eso es pecado. Y el pecado siempre lleva a la muerte y lleva a la tristeza. Entonces, ¿es tan mal tener pasiones? Por supuesto que no. Esas pasiones tienen que estar ordenadas bajo los mandamientos de Dios, bajo un solo criterio, que glorifique a Dios, simple y sencillo. Lo que a mí me gusta glorifica al Señor, entonces tengo la seguridad de que después eso va a producirme un deleite. Las pasiones correctas son aquellas dirigidas y gobernadas por Dios. El Evangelio no destruye los afectos humanos, sino que los redime y los ordena. Yo puedo ahora, hoy por hoy, andar en bicicleta y después gozoso venir y servir al Señor. No dejar un domingo y decir, bueno, este domingo no voy a la iglesia porque quiero ir a andar en bicicleta. No. Y si así fuera porque tuviera que competir, yo sé que voy a hablar con un compañero y si me tienen que reemplazar, me van a reemplazar y después voy a volver el otro domingo feliz y agradecido y más feliz todavía por todo lo que Dios me deja vivir. Eso es vivir el Evangelio, eso es vivir la gracia de Dios sin llegar al libertinaje, sin llegar a que yo hago todo lo que a mí me gusta y a Dios lo dejo de lado. Dios como segunda opción. Jonathan Edwards fue un teólogo, pastor, congregacional y misionero, conocido por predicar pecadores en las manos de un Dios airado. Jonathan Edwards es un pastor norteamericano que decía esta frase: los afectos santos son el fuego verdadero de la vida cristiana. Esos afectos de los que está hablando Jonathan Edwards es amar a Dios verdaderamente desde el corazón. Porque cuando el Espíritu Santo transforma al creyente, cambia sus deseos, redefine sus placeres y orienta su corazón hacia Cristo. Cantar hoy por hoy
a mí, hoy por hoy, es un deleite, es algo que me llena, es algo que yo canto y es algo hermoso, pero es algo que ahora yo lo disfruto. Ahora algo que me gusta y me agrada, pero yo antes eso no solo que no me gustaba, sino que yo lo despreciaba antes de que Cristo llegara a mi vida. Eso para mí era algo absurdo y ahora es algo que complementa mi vida. Yo no quiero ir con esto, y esto es algo personal mío, por eso no quiero que lo tomen como un dogma ni nada por el estilo, pero yo no puedo escuchar música secular y no quiero decir que esté mal que una persona escuche otro tipo de música. Por eso es que justamente el Evangelio no restringe. La música es música. Ahora, ¿qué música voy a escuchar? Si yo quiero escuchar música romántica, lo puedo escuchar, porque ¿qué pecado hay ahí? Y es música secular. Particularmente, yo puedo ahora disfrutar de una música dependiendo de lo que dice y si se ajusta a Dios, si se ajusta a glorificar su nombre. Porque si yo le canto una canción a mi esposa, a mis hijos, a mi familia, una canción de amor, ¿en dónde está el pecado? Y es una música secular. No me voy a restringir en eso, porque Dios no lo hace, Dios no nos restringe en ese tipo de cosas, sino que basado en el amor a nuestro prójimo, a nuestra familia, a nuestros hermanos, a nuestra esposa, a nuestros padres, todo lo podemos hacer en Cristo, pero siempre dando gracias a Él por lo que nos da, por la salud, por poder cantar, todo lo que es consecuencia de amar nos va a traer un deleite en Dios. Las delicias del Evangelio muchas veces se debilitan. ¿Cuándo? Cuando el pecado nos endurece, cuando el legalismo nos esclaviza, cuando el mundo nos distrae y cuando el alma está cansada, pero Cristo sigue siendo el mismo. Muchos cristianos tienen este sentir en su corazón y son cristianos. El Salmo 51, versículo 12 dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Es que a veces que somos creyentes, pero a veces se nos va ese gozo, se nos va ese deleite, se nos va esa alegría, por causa de desobediencia, por causa del pecado. Pero Isaías, versículo 1, 18, ¿qué dice? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Y si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Cuál es la conclusión de todo esto, de estas delicias del Evangelio? Que no son superficiales, sino que son eternas, que en Cristo nosotros tenemos paz, tenemos gracia, esperanza, tenemos amor y sobre todo reconciliación. Es un gozo que es un gozo eterno. Y el Evangelio no es solamente una información doctrinal, aunque haya mucha información doctrinal, no es simplemente eso, es la manifestación gloriosa de Dios. Y como también mencionó Jonathan Edwards, la felicidad del alma consiste en disfrutar de Dios, no solamente aprender de Él. Tenemos que aprender, por medio de su palabra, a disfrutar de Él. Y con este versículo nos tenemos que ir. Primera de Juan, versículo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8. Que dice así, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, ¿cómo nosotros nos queremos deleitar en Dios? Primero tenemos que conocerle, porque no podemos deleitarnos en alguien o en algo que no conocemos. Entonces, ¿cómo sabemos que conocemos a Dios? Porque amamos. Lo dice Primera de Juan,
capítulo 4, versículos 7 y 8, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Con eso tenemos que irnos a nuestros hogares meditando si realmente estamos amando, porque si nosotros estamos amando como Dios ama, no como nosotros creemos, seguramente todo lo que pase a nuestro alrededor va a ser deleitoso, va a haber comunión con nuestros hermanos, y aún dice la Escritura que si nosotros cuando nosotros cumplimos los mandamientos de Dios, nos hace estar en paz hasta con nuestros enemigos. O sea, hay paz, en Cristo hay paz para disfrutar hasta con los enemigos. O sea que es gozo total, es delicia total el Evangelio. Vivirlo es deleitoso. Vivir el Evangelio es una cosa que te da placer, por eso es que no nos dejamos de congregar, porque sabemos lo que hemos recibido, y cuando tenemos un Evangelio correcto, buscamos de Dios, venimos agradecidos a conocer, a buscar y a recordar de su palabra, porque Él nos ha hecho bien. Contrario a los que llevan una teología legalista, que llegan a las iglesias muchas veces llorando y supuestamente agradeciendo, pero en medio de ese agradecimiento hay más lamento que alegría. No hay gozo, no hay tristeza, no hay alegría. Y por el otro lado, el libertinaje, que vemos a personas que aprenden tanto de teología como de conocimiento de Dios, tanto en la Escritura como en lo que viven, pero lo viven de manera errada, entonces después dejan y se apartan de Dios, no los ves más. ¿Por qué? Porque el deleite no está en Dios, como lo decía el Salmo 37:4. Cuando el deleite está en Dios, nosotros venimos a la iglesia simplemente porque Él es nuestro deleite y nos alegramos de todo lo que nos da. Hasta aquí ha sido esta predicación. Vamos a orar porque Dios nos ha hecho bien, nos ha deleitado con su palabra y que nosotros podamos meditar cada uno de nosotros si estamos amando y si estamos viviendo todas esas delicias, y si no las estamos viviendo, en Cristo siempre es ganar, ganar. En Cristo siempre, si nosotros le pedimos, nos mostramos y nos arrepentimos delante de Él, Él nos va a mostrar todo para que nosotros podamos vivir su palabra y sus delicias. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre, porque tu palabra, Señor, nos muestra que estamos viviendo tus delicias, Señor, que tu presencia está con nosotros, que no nos desamparas, que todo lo que tenemos, Dios mío, es porque tú lo has permitido y podemos disfrutarlo, Señor, conforme a tú lo mandas. Que tenemos esa sabiduría gracias a tu palabra, Señor, para agradecer y para aún aquellos errores que, Señor, que tenemos todavía, saber cómo afrontarlos en el tiempo que tenemos que afrontarlos y cómo hablarlos. Te damos las gracias, Señor, porque todo tu evangelio nos produce deleite y nos produce satisfacción de estar en tu presencia. Te damos las gracias, Padre, por todo lo que nos das, y esta predicación la dejamos en tus manos, y bendecidos a todos mis hermanos, Señor, porque han puesto de tu tiempo para escuchar tu palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.